Cuando se iban a elegir las autoridades de la Asamblea Nacional y a conformar las comisiones legislativas en el pasado mes de mayo, el gobierno tenía un acuerdo inicial con sus aliados naturales, me refiero al Partido Social Cristiano y también con el correísmo. Ese acuerdo se cayó por la presión de un sector de la sociedad que no encontraba lógica en que se caminara por un andarivel que se entendía en ese momento buscaba garantizar la impunidad para exfuncionarios del correísmo que tienen asuntos que resolver con la justicia. Pero ahora se denuncia que el pacto finalmente se ha retomado, ya sin el Partido Social Cristiano, y que se evidencia en la falta de resolución de la Asamblea Nacional a propósito de la Ley de Desarrollo Económico y su vigencia a través del Ministerio de la Ley. Jorge Amedrabo, asambleísta del Partido Social Cristiano por la provincia de Bolívar, nos acompaña esta mañana. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días para usted, muy buenos días para el país y de manera especial para mi hermosa provincia de Bolívar. Como usted dijo, efectivamente, yo creo que... Yo quiero hacerle una pregunta y empecemos por el final en esta ocasión. ¿Hubo o no acuerdo entre el gobierno y el correísmo? El gobierno no dice nada, el correísmo lo niega, ustedes sostienen lo contrario. ¿Por qué? Bueno, algunos no entienden qué ha pasado, Lenin. Algunos dicen qué pasó ese día de la votación. Primero hay que aclarar todas las mociones que existieron y todas las cosas que se dieron en función de eso. Primero, una moción de apoyar al informe de mayoría dado por el asambleísta Jiménez, que no tuvo los votos suficientes. Después, incluso el asambleísta Torres de mi bancada pidió que no la negativa al informe de mayoría de igual manera. De ahí fue un informe de minoría dado por UNES, dentro de este caso, que también no tuvo el apoyo necesario. Y en tercera ocasión se pidió el archivo y la negación de la ley, del proyecto de ley en general. Entonces, en ese momento, claro, hubo el apoyo de la bancada del Partido Social Cristiano y aliados, y el que definió en ese momento, la responsabilidad en ese momento, fue de la bancada de gobierno, que es el BAN, y la bancada de UNES en ese momento. Ellos definieron con una abstención que entre por el Ministerio de la Ley, que se cobre tributos a los ecuatorianos, que se cobre impuestos a los ecuatorianos, que se meta la mano al bolsillo a la clase media y a la clase pobre del país. Ese pacto hay que ver y hay que analizar si existe un pacto político. El tiempo es el mejor postor, Lenin. El tiempo nos dará la razón. Con el tiempo nos daremos cuenta a qué acuerdos llegaron. Pero el acuerdo que llegaron en este momento y que se elucidó ese día es decirle que se meta la mano al bolsillo a la clase media del país, y una ley perversa como es la que está en este momento, que sí ratificar los que tienen que pagar impuesto a la renta desde que ganan $2,000, porque es el texto original, no el texto que se dio por parte de la Comisión de Desarrollo Económico, sino los que pagan, desde los que tributan de $2,000 tendrán que pagar en este momento, los que pagan $39 tendrán que pagar casi $310. Los que ganan de $2,500... Pero Jorge, ¿realmente se evidenciará en el futuro que hubo un pacto? ¿No es que estamos considerando que hay mucho pensamiento, mucha acción política en esta acción de UNES? ¿Y por qué la duda? Porque ellos dicen, nosotros al no aprobar, al no votar a favor de la moción o del proyecto de ley, negamos tácitamente el proyecto y por ende no debería estar vigente. Entonces, eso lo que demuestra es una gran ignorancia en lo que refiere a la práctica legislativa. Entonces, pensamos por un momento, hay un acuerdo, hay algo detrás. ¿No será que se trata simplemente de desconocimiento, que ellos creyeron que al no votar a favor, pues la ley quedaba archivada, cuando en la práctica y en la realidad y legalmente no es así? Lenin, sería más grave no conocer la ley orgánica de la función legislativa, sería muy grave no conocer la Constitución, sería muy grave haber actuado de omisión como dicen que han actuado en ese sentido, o usted lo ha dicho, a través de la ignorancia de la ley. Yo creo que un legislador debe conocer la ley orgánica de la función legislativa, debe conocer la Constitución, y ellos sabían lo que hacían. Aquí hay que decir las cosas como son y hay que decirlos de frente, mi estimado Lenin. Ellos sabían lo que hacían y las consecuencias que esto traía. Obviamente, lo que le digo es que el pacto se podrá dilucidar en el tiempo. Podremos ver qué ha pasado. Cuidado, se caiga en el tema de separación de poderes. Cuidado, vayamos con el tema de justicia. Cuidado, vayamos a caer en temas que se meta la mano en la justicia, porque eso realmente sería grave para la institucionalidad del país. En decir como se y los poderes del Estado. Yo creo que ello nos causaría no solo preocupación a nosotros como parte de la Asamblea, sino a la ciudadanía.
donde se desarrollan, repito, concursos para elegir Contralor General del Estado, hay que reemplazar a algunos vocales del Consejo Nacional Electoral, también a integrantes del Consejo de la Judicatura, etcétera. Incluso sería eso más grave, porque el momento que usted toma un organismo de control como fue el anterior, un organismo de persecución y de extorsión para dilucidar temas políticos, yo creo que en este momento eso es lo que tenemos que estar vigilantes, no solo la Asamblea Nacional, sino todos los ecuatorianos. Es momento de demostrar la separación de poderes, es el momento de demostrar la institucionalidad de cada una de las instituciones del Estado, es momento de demostrar con credibilidad y con honestidad que se puede hacer las cosas bien. Cuidado con lo que usted dice, no solo meter la mano en la justicia, sino entorpecer este tipo de concursos, porque generan el tema de expectativa, de devolverle esa institucionalidad, de devolver esa credibilidad, de devolverle a la política eso, la palabra. Yo creo que lo más importante en este momento es saber que esa transparencia no lo tienen que hacer con nosotros, sino con cada uno de ustedes, con la ciudadanía. Sus electores, señores asambleístas que se abstuvieron ese día, sus electores sabrán juzgar en ese momento. Y las acciones de igual manera, por parte del Ejecutivo, lo tendrán que hacer. Ustedes le reclaman a UNES que se abstuvo de votar por el archivo. Pero resulta que ustedes tampoco votaron por el informe de minoría que UNES presentó y dando, ¿no? Lenin, aquí es importante, nosotros nunca vamos a votar por lo que contenga impuestos. Y el informe de minoría de igual manera contenía impuestos. Y nosotros de esa manera no íbamos a poder apoyar un informe de minoría que contenía de la misma manera. Venga de donde venga. Esto no era un tema político, esto era un tema técnico. Pero aquí, ¿qué pasó con el informe de archivo y de negación? Que no solo mandó por el Ministerio de Ley un texto original, Lenin, un texto original, que no solo golpea el bolsillo de los ecuatorianos, sino que es una ley perversa. Enfermos catastróficos, enfermos con cáncer, no pueden ni siquiera hoy deducir sus gastos personales. Y eso es lo que está pasando hoy en el país. ¿Y qué es lo que viene ahora políticamente hablando? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la propuesta que va a hacer el Partido Social Cristiano? ¿Se puede hacer algo en relación a esta ley que ustedes consideran perversa, nefasta, o simplemente quedarnos lamentando de brazos cruzados? Bueno, en sí el artículo 140 de la misma Constitución te dice que esta ley se puede derogar dentro de ello. Yo creo que lo importante en ello es saber que ya se ha presentado por parte, incluso ayer el día de Pachacuti presentó ya un proyecto de ley para la derogatoria de la misma. Tendremos que ver, tiene que ser un proceso ordinario dentro de ello, un primer debate, un segundo debate. Entendemos que entrará en vigencia desde el primer año fiscal, esto quiere decir en el año 2022. Y de ahí también un tema de inconstitucionalidad, el tema de imponer ello a través de la Corte Constitucional. Yo creo que tiene que salir más de los gremios sociales, de los gremios productivos, de los gremios agrícolas, para no politizar ello. Recordemos que este es un órgano jurisdiccional que tendrá que decidir en temas constitucionales y que nosotros no podremos tener ahí un tema político o meter a un tema político que prondere el tema jurisdiccional, constitucional. Creo que es lo importante de ello. Saber que las propuestas que hemos dado como Partido Social Cristiano y aliados son muy importantes para poder salir adelante y también poder no solo recaudar lo que no se ha recaudado, sino decir que desde ahí nos vamos a golpear a la gente y dar una solución al pueblo ecuatoriano y al Estado en este momento. Si el 140 de la Constitución señala que una ley se la puede derogar, y hablamos de una ley que haya entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley y con carácter de económico urgente, se la puede derogar por la vía ordinaria. Resulta que allí nos topamos con el 135 de la Constitución, que señala que la iniciativa fiscal es exclusiva del presidente, y entonces la vía ordinaria sería que el presidente presente un proyecto derogatorio a la ley que ellos mismos presentaron. Un poco absurdo, ¿no? Porque no puede ninguna organización política ni social presentar un proyecto que cree, modifique o suprima impuestos. Es competencia exclusiva, como usted ha mencionado, del Ejecutivo, el tema de tributos, el tema de políticas económicas dentro de ello, pero al tratarse de esta ley que entró por el Ministerio de la Ley, se podría tratar en un proyecto de ley ordinaria, que incluso ahí nosotros caeríamos y iría al veto presidencial, el cual pasaría dentro de la misma y caeríamos en lo mismo. Yo creo que la vía más importante en este momento, por eso lo decía, es este órgano jurisdiccional constitucional, que hoy los gremios de todo el país deberían juntarse, ver el fondo y la
la forma de la ley, de cómo puede también atañar dentro de ello y presentar de una manera adecuada, presentar de una manera técnica y que así no caiga en un problema político, sino técnico como estamos en este momento. Cerremos esta entrevista, Jorge, con un criterio. ¿Cómo queda predispuesta la Asamblea ante los otros dos proyectos que el Ejecutivo anunció, la reforma laboral y la ley de inversiones? Bueno, hay temas muy importantes, yo siempre lo he dicho, hay temas positivos en el tema de inversiones. Yo creo que lo importante es atraer esa inversión extranjera dentro del país, saber que la inversión también que se haga dentro del mismo va a traer réditos económicos a todos los ecuatorianos. Nosotros no nos oponemos por oponernos, Lenin. Decimos que hay cosas positivas, de las cosas positivas la apoyaremos sin nada a cambio, que es lo más importante. Decir también que la ley laboral también está discutible, que podemos debatir en ese plano. Nosotros en este momento tuvimos la posición de no más impuestos, por eso no apoyamos esta ley tributaria, pero en el tema de inversiones y en el tema laboral estamos dispuestos al diálogo por el país, que es lo más importante. Jorge Avedrago, Asamblea.